Estábamos viendo de hacer algo con el Bandera en España. Antes era más un show, era de sonido, ¿no? De ir a escuchar. Ahora es un espectáculo. Callejeros no fue ni serio ni profesional, por eso también sucedió. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Estamos en una nueva entrevista producida por Bamboo Play y hoy tenemos el placer de entrevistar al responsable de muchos de los recitales que se hacen en la ciudad de Rosario. Productor de Alpress Producciones, hoy estamos con... Gustavo Granato. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Quería empezar esta charla que vamos a tener preguntándote, tuviste un pasado en los medios que ya lo vamos a desarrollar con más detalle. Fuiste quien trajo Rock and Pop acá en Rosario. Fue durante muchos años acá en la ciudad de Rosario una de las principales radios relacionadas a la música. Quería saber, bueno, ¿cómo ves el medio hoy en día relacionado a la música justamente y actualmente, cómo lo ves en general? Sí, por suerte participé de tener Rock and Pop en Rosario, creo que en la mejor época de Rock and Pop, cuando estaba Pergolini y su programa ¿Cuál es?, cuando estaba Di Natale, de La Puente, bueno, grandes figuras de las radios que hicieron de Rock and Pop un medio súper importante y que a su vez, en mi caso en particular, era un medio para apoyar todos los shows que yo iba haciendo durante el año, ¿no? Entonces, la verdad que en su momento era un medio que era súper confiable y que tenía un segmento de gente que lo acompañaba. Y bueno, eso nos permitía prácticamente, solamente con la radio, poder difundir un montón de shows de rock. Ahora estoy alejado de los medios, después tuve la Metro. Y bueno, decidí solamente quedarme con la productora, que es lo que más me gustó siempre. Y entonces, bueno, me enfoqué básicamente en eso. Y hoy lo que veo de los medios es que, bueno, la radio está desapareciendo. Por eso también en su momento me desprendí, porque veía que la audiencia cada vez era menor y bueno, que todo iba por lo digital y bueno, y no era en algo que yo quería incursionar, o sea que yo quería seguir haciendo lo que hago, que es producir espectáculos. Lo tocaste justo, vamos a hablar más adelante de eso, pero la digitalización, esto que hablábamos, ¿sentís que se está volcando más por el lado del streaming quizás? Todo lo que antes era música en radio. Sí, por eso hoy es fundamental todo lo que es digital, sobre todo para la música también. Hoy cualquier grupo puede subir un tema y lo pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Antes eso era impensado. Tenías que tener una compañía que te lleve el disco, no sé, o a España, o a, no sé, o a Córdoba, o a donde fuere, ¿no? Entonces, todo lo digital acercó las partes y es por eso que hoy por hoy hay cientos de artistas que pueden vivir de la música, cuando antes era, digamos, era impensado. Así que la verdad que es un fenómeno que todo lo digital que le hizo súper bien a la cultura y al negocio de la música. Gustavo, ¿y cómo surgió esa relación con Pergolini, que recién hablábamos de la rock and pop, bueno, fue el auge en ese momento de Mario con una de las épocas doradas de la radio? La trajiste acá a Rosario. ¿Cómo surgió esa relación con él? Si la seguís manteniendo hoy en día también, quizás. En realidad hubo una etapa anterior de la rock and pop en Rosario que la tenía un grupo que tenía Radio Fisherton y Radio Uno. Después, bueno, esa sociedad se desintegró y yo hice una nueva sociedad y bueno, ahí fue que empecé digamos, con la rock and pop. Y bueno, como te decía, fue una etapa súper linda porque era una radio que tenía mucha audiencia y había mucha sinergia con todos los shows que yo hacía. Entonces, bueno, eso me permitía retroalimentar con la radio los shows y con los shows la radio. Iban artistas, todos los que venían a tocar a Rosario pasaban por Rock and Pop. Así que eso, bueno, le daba este,
dinámica a la radio. Mario, ¿escuchaba, sabía, estaba al tanto de todo lo que pasaba acá en Rosario con respecto al espectáculo? ¿Te mandaba algún mensajito quizás? Sí, cada tanto, digamos, obviamente que sabía que yo tenía la Rock and Pop acá y él los 21 de septiembre se hacía la fiesta de la radio de la Rock and Pop. Un día tocó Molotov, otro Ratones Paranoicos, otro año no me acuerdo quién tocó, pero bueno, todos los 21 durante algunos años se hacía un evento grande, venía el camión de Rock and Pop donde se transmitía y arriba del camión tocaba, bueno, algunos de los grupos como los que te nombré, así que era un evento de 15.000, 20.000 personas que iban a ver esta transmisión en vivo de la radio con un cierre de un show grosso como los que te dije. Y estos eventos que comentás también daban quizás mucho a conocer la escena de Rosario quizás en una escala más grande. Que en realidad eran grupos nacionales y bueno, no recuerdo, pero algunas que otras veces también han tocado algún grupo local, pero básicamente eran grupos nacionales o internacionales como Molotov. Y recién mencionabas que a vos te servía mucho para mancomunar la radio con los eventos que producías y a su vez, bueno, tener esos dos mundos juntos. Hoy en día, te pongo un ejemplo, el Cosquín Rock tiene su propio canal de streaming donde hacen programas y a la vez transmiten el evento. Es una idea, obviamente anexándolo con lo que hablábamos antes del espectáculo y los medios y demás, es una idea que el Festival Bandera, por ejemplo, tenga su propio medio de streaming o buscarle una difusión similar. Puede ser en algún momento. Lo que pasa que, bueno, el Cosquín Rock tiene más de 25 años. Entonces, imagínate cómo fue creciendo. Empezó la Plaza Próspero Molina con 5.000 personas y hoy es un festival de los más importantes de Latinoamérica. Así que ellos ya tienen unos cuantos años de ventaja, lo cual no quiere decir que en algún momento podamos hacer algo al respecto con el Festival Bandera, pero lo que sí hacemos es, bueno, jugar mucho con las redes y hoy por hoy gran parte de la difusión del festival o de otros eventos va por redes. Me diste el pie perfecto, que bueno, el Cosquín decíamos que tenía muchísimos años, el Festival Bandera y los festivales que organizás quizás son un poco más recientes. Quiero preguntarte sobre la producción de eventos, sobre todo antes de meternos en el Festival Bandera, principalmente quizás en recitales individuales, ¿qué se tiene que tener en cuenta a la hora de la producción de un evento? ¿Cuáles son los puntos que son innegociables a la hora de pensar en la producción de un evento? Para mí la seguridad, eso es lo fundamental. Digo, si no hay condiciones técnicas y de otras índoles para el artista o para el público, no se puede hacer un show. La seguridad es lo fundamental. Lo primero seguridad, no me refiero solo a la seguridad a la gente que trabaja de seguridad y cuida a la gente, ¿no? Hablamos de cuestiones que tienen que ver con cuestiones eléctricas o cuestiones de diversa índole que pueden poner en riesgo al artista o al público. Una tormenta eléctrica, qué sé yo, se suspende. Digo, no se puede hacer un show con una tormenta eléctrica. Creo que hay un quiebre a partir de lo que fue Cromañón. Digo, antes se producía de alguna manera, no acá en Rosario, porque ya acá en Rosario había otras ordenanzas que eran eran muy exigentes, por decirlo de alguna manera, entonces, y había mucho control de parte del Estado, cosa que en Cromañón nada de eso sucedió, ni control del Estado, ni del artista, ni del dueño del lugar, ¿tá? Entonces, no es que yo me cuido a partir de eso, ¿no? De que el Estado te cuide, pero bueno, siempre está bueno que el Estado esté presente monitoreando y viendo también cómo se hacen las cosas para que el que no cumple, cumpla. ¿Vos decís, Gustavo, que entonces lo de Cromañón se pudo haber evitado si se planeaba mejor, si se organizaba mejor? Obvio. Si no, tendríamos lleno de Cromañón todos los días. ¿Me entendés? Exactamente. Entonces, lo que pasó ahí es simple y es claro, aunque haya gente que no lo entienda. ¿Y en qué falló ese punto que derivó o a tu punto de vista, qué fue lo que falló en la organización de ese evento? Fallaron tres partes, o sea, para que
porque siempre hay algún resorte ante alguna eventualidad, porque a lo mejor alguien está organizando algo mal y entonces el artista se da cuenta, che, esto está mal, va, cambiemos, no lo hagamos, no toquemos. O el Estado, en este caso no sucedió, o sea, el Estado no controló, las instalaciones no eran las mejores, el dueño del lugar puso más gente de la que tendría que haber habido, con candados, etcétera, etcétera, el techo que no era inífugo, y el artista que hizo, nada, o sea, se El artista no dedicó, hizo... estaba de acuerdo con Chabán, que era el dueño de Cromañón, y bueno, sobrevendieron entradas, dejaron entrar pirotecnia, etcétera, etcétera. O sea, sucedió porque las tres partes incumplieron, Estado, artista y el dueño del lugar. Me Y sorprende el lo, público, cuarto, también el público no ayudó. Me sorprende lo que decís y acá quiero hacerte una pregunta técnica también porque dejás en claro que el artista tiene responsabilidad cuando viste que es un debate que está muy instalado, si Callejeros tuvo o no tuvo que ver. El artista le puede poner ciertas exigencias en una productora para que este tipo de cosas no pasen o muchas veces los artistas se desligan y lo dejan en manos de la productora y no lo piensan. Los que son serios y profesionales no se desligan. En este caso, Callejeros no fue ni serio ni profesional, por eso también sucedió. Porque esto podría haber sucedido en otros lugares también, pero ¿qué pasa? El artista ve que esto está mal, esto está mal, esto está mal, o lo corregís o no toco. Más allá de eso, se profesionalizaron muchísimos a partir de Cromañón, toda la gente que trabaja en los espectáculos. ¿Para qué? Para que eso no, tratar de evitarlo y que nunca más suceda. A las bases de lo que estábamos preguntando, estábamos repasando que habían diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta en la organización de un recital o demás. Volviendo a la pregunta, ¿cuáles son algunos de los puntos innegociables que hay que tener en cuenta para realizar un recital? Ya nombraste la seguridad en todo aspecto y cuáles son algunos otros puntos que también hay que prestarle atención a la hora de pensarlo. No, bueno, también, digamos, esto es un negocio, entonces a la hora de hacer un negocio tenés que tener en cuenta si es viable hacerlo o no. Es como cualquier otra actividad que alguien va a montar un negocio y hace un estudio, bueno, si da, si no da el mercado, entonces, bueno, de esta manera también. Por ahí, por suerte, por lo menos para mí, con el hecho de que hace muchísimos años que hago show, hay determinados shows que ya me son más fáciles porque ya sé cómo fue el año pasado, entonces después vas teniendo un poco en cuenta, no sé, la inflación o la crisis u otros factores, ¿no? Pero nada, hay que tener en cuenta también, como cualquier otro negocio, la parte económica para poder hacer un espectáculo, eso es importante. Se hace todo esto muchísimo más difícil en un festival, porque ya ahí todos los parámetros, todo cambia, ¿no? Porque no es que cuando vos haces un show, no sé, de Divididos, van 5.000 personas. Haces uno de Babasónicos, van 5.000. Los ponés juntos, no van 10.000. No se va sumando la gente, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces no, cuando armás un festival no sabés cómo puede salir. Y bueno, en el caso de Bandera lo que buscamos es que más allá de la grilla, que la gente vaya a vivir una experiencia, más allá de los grupos que toquen, ¿no? Que la vaya a pasar bien en grupo, con amigos, con familia y pasar un día espléndido. Y te sumo entonces a la lista que estamos conformando. ¿El Vale. sonido? ¿Cómo No, bueno, sí. no hay que dejarlo de lado porque es lo más importante, pero ¿con cuánto tiempo de anticipación se piensa? La calidad, ¿cómo la manejan? ¿Cómo la piensan? A ver, para que vos te des una idea, yo hace más de casi 25 años que hago Divididos. El primer show de Divididos en el anfiteatro llegaron en un micro, que se llama el micro de gira, que venían los músicos, venían los técnicos, venía el sonido y las luces, y el backline, que son los instrumentos. Bueno, imagínate, ahora son camiones y camiones y camiones para hacer eso. Es decir, que ahora, antes era más, un show era más de sonidos, ¿no? De ir a escuchar. Ahora es un espectáculo. Entonces ya tenés una planta de luces que ya hay un diseñador que diseña la planta de luces, tenés
un diseñador que diseña las pantallas, hay VJs. Bueno, los propios artistas. Efectos especiales, digo. Entonces uno ahora va a ver otra cosa, va a ver un espectáculo que hay de todo. Entonces, por eso también se hicieron masivos los shows que antes no eran tan masivos. Claro, bueno, lo dicen los propios artistas que ya dejó de ser algo únicamente musical, que sino que pasó a ser todo un show, una puesta en escena que se arma para el público. Exacto. Bueno, por eso se hace atractivo y vos ves los padres con los hijos que van a ver un show, no sé, vuelvo a Divididos, un grupo como Divididos, ¿no? Que hace un montón de años que tocan y, bueno, los chicos van descubriendo más allá de la música, descubren otras cosas, se sienten atraídos por las pantallas o por las luces o efectos especiales que también en los shows cada vez hay más. Antiguamente se recurría, porque era la única de las formas que había, el ticket físico, digital. Luego pasamos al QR, al ticket digital. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué pros, qué contras tiene cada uno? En tu evaluación, ¿cuál resultó ser mejor? ¿Qué opinión trae el tema de los tickets? Que, bueno, es muy importante también. No, bueno, ahora podés vender 60.000 tickets en media hora, 20 minutos. Imagínate antes, cuando eso era físico, tenías que ir y llevar tickets, no sé, si tenías un show de esa naturaleza, por decir, de 60.000 personas en distintos puntos de venta, en distintas ciudades, llevar los tickets y vender y después recaudar todo eso y la mayoría en efectivo. Nada, un delirio. ¿Entendés? Era toda una logística que te ahorrás hoy No, con... sí, ahora en 2 minutos hace pim, ya está. ¿Entendés? Por eso también se venden tantos estadios. Bueno, hay todo un fenómeno que Pero eso no sucedía. eso quizás complicó, facilitó las cosas por un lado, pero complicó en otro el tema bueno, estar pendiente del que el sistema funcione bien, me imagino otras logísticas que debe tener la parte digital, o simplemente vino No, a facilitar el trabajo. no, bueno, pero hay mucho profesionalismo. Es una industria, la música, que creció un montón con los últimos años. Antes buscaba la entrada en una imprenta y la diseñaba el que quería. Bueno, ahora son empresas, las tiqueteras, que, bueno, tienen todo un montón de gente detrás y para que todo funcione y no falle. O sea, imagínate que hay shows donde se larga la venta y tenés miles de personas haciendo fila, porque ahora ya tenés la fila virtual para comprar una entrada, ¿entendés? Bueno, todo eso ha sido años de desarrollo, de profesionalismo para poder llegar a eso y que todo el mundo pueda comprar su entrada, que después le llegue. Ahora tenés wallets, porque también teníamos problemas con el tema de los QR que se lo van pasando. Exactamente, Entonces sí. van estafando a la gente, ¿entendés? Uno lo compró, se lo revende a otro, y de todo eso solo uno pasa. ¿Entendés? Bueno, entonces ahora tenés una wallet, que eso, como son cuando, no sé, viajás, comprás un pasaje de avión, que tenés una wallet, listo, ahora ya eso, no todas las tiqueteras lo tienen, pero ya la mayoría lo tienen, entonces ya no se puede pasar, se puede pasar en realidad una vez. ¿Eso reduce el margen al mínimo o siguen habiendo algunas cosas? Porque, bueno, también una pregunta muy interesante es, ¿qué se hace ante estos casos que existió toda la vida, que la gente se cola a los recitales, que por la Perdona, piratería? No se colan los recitales. A lo mejor algunos y si no me doy cuenta, o sea que si se colan son muy buenos. Pero no, trabajamos para eso también, porque digo, perdona que te interrumpí, pero tiene que ver No, con, no hay problema. tiene que ver con un respeto a la gente que compró una entrada. O sea, en los 90s, cuando había un show, faltando algunos temas, se abrían las puertas para que la gente que estaba afuera entre. ¿Entendés? Y por suerte eso se terminó porque no está bueno. Vos compraste la entrada y yo espero un rato afuera, me abren las puertas y Claro. entro sin pagar. No. Y aparte no es posible hacer, digamos, que una industria, porque es una industria la del espectáculo, porque trabaja muchísima gente. Nada, si el público no compra la entrada, no podés pagar sueldo, no podés hacer show, no podés hacer nada, ¿no? O sea, es fundamental, bueno, es un recurso para poder solventar toda esta industria. Pero bueno, me fui, pero me perdí también un poco, que me decías de lo digital y nada, no sé No, si te respondí o no. sí, sí, me respondiste, Decime. pero Bien. simplemente eso. Quería saber qué contra quizás tiene lo digital que se le pueda encontrar en esto de No, que, bueno, redujo un montón de todas maneras ninguna. Y el vos problema. decías que la gente por ahí trata de colarse y uno
nada, también trabaja para eso, ¿no? Es como todo, siempre cuando vas mejorando las cosas, este, siempre hay alguien que inventa para ver cómo puede hacer para contrarrestar eso, ¿viste cómo es? Pero nada, lo digital fue, yo creo que todo lo digital ha sido en todo sentido muy bueno. Gustavo, bueno, tu trabajo es muy particular porque te da la posibilidad de relacionarte y de trabajar codo a codo con un montón de gente que es muy famosa, artistas que son muy reconocidos, y eso, bueno, tiene me imagino, su toque, su particularidad. ¿Cómo lograste o cómo se generó el vínculo para que ciertas bandas como Divididos, como Las Pelotas, ese tipo de bandas, me imagino que tenés muchas más también, siempre vengan a Rosario con Olpres, que son parte ya de una relación que tenés vos con esas bandas y que a raíz de eso siempre vienen a Rosario con tu productora y se cierran a eso, que bueno, me imagino que se generó un vínculo de confianza. Con algunos artistas tengo una relación casi, diría, de amistad, digo, de charlar, obviamente, cada vez que hay un show o intercambiar algún saludo o algo en determinados momentos del año. Pero bueno, eso se va construyendo con los años, tiene que ver con el profesionalismo, tiene que ver con no fallar, con ser honesto, con un montón de cuestiones. Es como cualquier otra actividad que vos tenés clientes y bueno, te va a ir mejor o peor de acuerdo a vos cómo te comportes con esos clientes. Si vos tenés un bar y a la gente no la atendés bien, vendés cerveza y está caliente, vendés comida y no está rica, y qué sé yo, nada, los clientes los vas a perder. Y en la música pasa exactamente lo mismo. Si vos no le pagás en tiempo y forma, si la técnica no está bien, si el hotel no está bien, listo, Va a generar, lo obviamente, vas a más perder, rechazo. ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con ser serio y con fundamentalmente profesional. Si nos querés contar ahí cuáles son algunos de los artistas que recién decías que ya tenés prácticamente una amistad, que se suelen llevar muy bien y que ya son una fija para venir a Rosario. No, bueno, con muchos, pero también hay una relación, digamos, qué sé yo, laboral, ¿me entendés? Entonces, ya nos conocemos, imagínate, si hace más de 20 años que hago un montón de shows, nos vemos una vez o dos veces al año, o en Rosario, o en Santa Fe, o en alguna otra ciudad donde hago show, qué sé yo. Algunos me agradecen, no sé, arriba del escenario, hay otros que no, nos damos un abrazo cuando termina el show y hay otro que, nada, qué sé yo. Digamos, hay de todo, pero nada, con la mayoría que hago los shows tengo buena relación y bueno, con algunos tengo más afinidad que con otros. Che, Gustavo, y este 2025 para Olpre fue tremendo porque han hecho un montón de shows, pero a principio de año trajiste la vuelta de los Piojos a la ciudad de Rosario y a fin de año traes a Airbag, que son los Piojos, bueno, todo lo que representa, y Airbag quizás la banda de rock más fuerte del momento. Metiste dos bombazos este 2025. ¿Cómo lo llevás? ¿Qué onda esas producciones que son mega producciones? Y qué sentimientos te encuentra estos dos recitales? No, está buenísimo. La verdad que poder hacer ese tipo de eventos está, a mí me gusta, me encanta, son desafíos, pero también me estreso, también este, trabajo un montón de horas por día, trabajo el sábado, trabajo el domingo, y bueno, porque hay que llegar, digamos, el show es tal día, tal hora, y no puedes, digamos, atrasarte, aunque llueva, aunque haga calor, o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, nada, son desafíos lindos y eh, yo los disfruto. Muchas veces los disfruto más cuando termina el show, ¿no? Que digo, wow, ya está, terminó, me puedo ir tranquilo, que salió todo bien, pero en el momento estás con la cabeza, sobre todo esos shows grandes, ¿no? ¿Cómo Estás con relajas la... después de un show de estos? Así que decís que... Sí, me cuesta unas horas dormir y bueno, Y nada. reflexionás, me imagino, de todo lo Y que... después al otro día, sí, qué sé yo, empiezo a disfrutarlo al otro día o con el tiempo. Igual qué sé yo, uno ya se acostumbra, pero no sé, los primeros shows grandes, pues yo empecé a hacer shows eh, de 50 personas, de grupos locales o no sé, o grupos muy chicos de Buenos Aires. Entonces
Nada, mis primeros shows convocantes estaba bueno. Ahora también, pero bueno, ya estoy un poco más acostumbrado. Hay muchos egos que manejar con respecto a los artistas que quizás vienen muy grandes o bandas demasiado reconocidas a la hora bueno, sobre todo cuando ya están acá y hay que pensar en la puesta en escena. Hay muchos egos que manejar. ¿Cómo es el tema bueno, trabajar con gente que quizás es muy reconocida y ellos lo saben mejor que nadie? Eh, Estamos acostumbrados, o sea, yo tengo una productora, tengo empleados, tengo gente que trabaja en distintas áreas y todos estamos acostumbrados a trabajar o a manejar artistas porque, bueno, es nuestro trabajo. Entonces, no, lo de los egos, no, eso mucho no nos importa, digamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que ellos quieren, porque todos los artistas tienen lo que se llama un rider y en el rider te dan toda una información. Con respecto al sonido, quiero todo O sea, esto. el rider Luces, sería la lista de cosas fundamentales que ellos necesitan. ¿O qué de sería el rider? De exigencias, exigencias. todo lo que se necesita para que el show salga bien, ¿no? Entonces, el artista es más importante, tiene, no sé, yo hice una vez, no sé, Luis Miguel y a lo mejor tiene 40 hojas, ¿entendés? Cada hoja, o tenés varias hojas que tienen que ver con el sonido, varias hojas que tienen que ver con los instrumentos, el sonido, con las luces, con el hotel, con el transporte, con la seguridad, todo lo que tiene que ver con el catering. eh, entonces vos tenés todo eso y decís, bueno, listo, tengo que cumplir con todo esto. Es una a rajatabla, es una obligación que hay que cumplir con todo eso. Claro, sí. Después vos podés decir, che, mirá, acá no tengo tal cosa, sobre todo cuando es un artista internacional, ¿no? O que a veces son artistas que en otros países convocan mucha gente y vienen a Rosario y no son tan convocantes. Entonces, bueno, se tienen que amoldar también un poco a, a esa convocatoria que tienen, ¿no? Estábamos hablando anteriormente del Festival Bandera, del Cumbión del Paraná, bueno, de la dinámica en general de los festivales que hace relativamente poco tiempo Olpres decidió sumergirse. ¿Cómo surgió la idea? Principalmente de generar el Festival Bandera, el Cumbión, los festivales en general, si te inspiraste en algún otro quizás, ¿cómo fue ese proceso? Yo hacía el Quilmes Rock acá en Rosario, eso fue el 2006, 7, 8 y no sé si algún otro año más, y que era un festival como llave en mano, por decirlo de alguna manera. Venían, me decían, bueno, este es el festival y yo lo tenía que producir, digamos, organizar. Eh, Después se dejó de hacer durante unos cuantos años y la verdad que yo decía, hay un nicho acá, ¿cómo no se puede hacer un festival? Tengo que hacer un festival y un festival básicamente a mi gusto, que no venga alguien de Buenos Aires y me lo imponga, o una marca en este caso. Igual estaba buenísimo hacer los Quilmes Rock, pero te quiero decir, bueno, nada, quería Algo hacer propio, algo, sí, algo más, que más lo puedas propio, manejar. claro, y decidir lo que yo quería. Y bueno, un poco vino por ahí, ya era eh, también se fue dando un crecimiento de todo lo que es la música, la convocatoria de los espectáculos, el crecimiento de los artistas. Entonces, bueno, uno va viendo que por ahí es más viable o puede ser más viable hacer un festival, pero igualmente es una cuestión más no es una cuestión económica, es una cuestión más de gusto o de estrategia que económico, porque muchas veces no conviene hacer un festival, ¿no? ¿Eso sentís que están en auge los festivales? Recién lo mencionabas, que faltaba algo ahí. ¿Los festivales sentís que en este último tiempo han crecido exponencialmente o es algo de siempre? No, siempre hubo festivales. Bueno, en Rosario no tanto, pero digo, tiene que ver con un fenómeno que es post pandemia y que eh, el negocio de la música o la industria de la música creció un montón. Entonces, bueno, es lógico que haya festivales en Rosario. Pensá que antes, no sé, no había show en estadios de artistas, era muy raro, eran los Piojos que llenaban un estadio, o no sé, o alguno otro, pero y ahora tenés cuántos artistas, Lali, Tambiónica, Piojo, Divididos, bueno, lleno de artistas, no te va a gustar, los que quieras. Entonces, bueno, eso quiere decir que ahora hay
un montón de público que antes no iba a los espectáculos. Bueno, entonces ese crecimiento individual de cada uno de los grupos también te permite de alguna manera poder hacer un festival. Vamos a meternos en el tema line-up, que es un tema particular para hablar, que es tremendo. Varias preguntas con respecto a esto. Primero y principal, dos que van de la mano. ¿Te fijás o le prestás atención quizás a las redes sociales? Viste que siempre está el debate de, pero el año pasado trajeron a este y este año no está este. ¿Se le presta atención a las redes, a lo que comenta la gente a la hora de pensar un line-up? ¿O quizás va por otro lado el criterio y no se le presta mucha atención? Sí, obviamente que prestamos atención. A mí particularmente me encantaría responderle a cada uno de toda esa gente que escriben y ¿Cuál es que el no valoran un comentario que montón más? y que no valoran un montón de cosas. Pero bueno, son las reglas de juego y está todo bien, ¿no? Pero lo que pasa que es como todo. Cuando vos estás del otro lado es más fácil decir, ¿por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué no trajiste al otro? O vos que tenés un negocio X, ay, ¿por qué no vendés tal cosa? ¿Por qué no? Entonces, digo, de afuera es todo más fácil, pero no, de eso yo no me quejo. Sí, obviamente tenemos en cuenta lo que sucede en las redes, porque como te dije antes, hoy por hoy te marcan un camino. Entonces, en otros años hemos tenido algunas críticas en los primeros años de Bandera, no sé, con el tema de la gastronomía. Bueno, con el tiempo hemos ido mejorando el tema como servicio, el tipo de comida que había, la rapidez. Siempre estamos pensando en mejorar. Muchas veces, no sé, no se puede, se hace difícil. Tenemos que pensar también que estamos en un país donde el 50% de la gente es pobre, tenemos un 25% de otra gente que no llega a fin de mes. Entonces, digo, no estamos en un país donde todo es fácil. Tenemos que hacer el bandera en un lugar que es el hipódromo, donde tenés canchas de pistas de barro y hay que hacer puentes. Digo, no es un lugar donde, que a lo mejor en otros países vos decís, che, lo hago y monto el escenario y ya está. Todo más fácil, como si hace un show en el Anfi. Es más fácil, va al Anfi y ya está. Y listo, está todo Ya armado. está. Lleva sonido, luces, Sí. digo, ¿no? Pero acá tenés que inventar un lugar como es el hipódromo. ¿Cómo es el armado de un line-up? ¿Cómo armás la diversidad de quizás de géneros, de bandas que van a venir y cómo lo pensás? Tiene que ver con un montón de factores. Por un lado, vas viendo, a lo mejor uno quisiera que toque tal, tal y tal, y de todos esos hay uno o dos que no pueden porque están presentando disco y no quieren tocar en un festival o por diversos motivos. Entonces, no siempre, o a veces son razones económicas, ¿no? No podés tener a todo el mundo. Digo, bueno, a lo mejor no te alcanza a veces el presupuesto para tener también a todos los que vos querés. Más allá de eso, tratamos de armar el Bandera con un festival que para hacer un solo día, con la cantidad de artistas que hay, me parece que están muy buenos y el concepto es que haya diversidad de- de artistas, digo, que pueda haber algo de urbano, de indie, de rock, y de esa manera pueda ir un grupo de amigos que a algunos les gusta el rock, a otros les gusta más el urbano, entonces, bueno, pensamos un poco en eso, también tratar de que haya grupos nuevos que en algún momento van a ser los grupos más convocantes en un futuro. Eh, Tratamos de hacer eso y bueno, eso es el objetivo. Viste que hay una tendencia actualmente, sobre todo en las redes, volviendo un poco al tema anterior, que durante muchísimos años, quizás los últimos 10 en Argentina, la juventud quizás se volcaba mucho al lado del trap, del género urbano, reggaetón, cumbia, etcétera, etcétera. Y este último año, sorpresivamente, volvió al top 50 de Spotify con mucha relevancia. Las bandas de rock, Airbag, Los Piojos, No Te Va a Gustar, bueno, etcétera. Chano también estaba ahí, Miranda, quizá un poco más de pop. ¿Eso se tiene en cuenta también a la hora del armado? ¿Las tendencias, lo que más quizás está en auge? ¿O volvemos a lo de antes No, sí, que un con poco esa forma? todo eso también. O sea, uno va viendo lo que. También tenés que ver qué es lo que le va gustando a la gente, para dónde va.
tenemos en cuenta un montón de factores, pero bueno, me parece que tenemos un festival que está muy bueno. ¿Tenés pensado o te surge la idea de venderla quizás la franquicia a otro lado? ¿Es Eh, una idea que ronda? eh, Estábamos viendo de hacer algo con el Bandera en España, porque viste que están yendo muchos grupos argentinos para allá, porque, bueno, hay un montón de argentinos que lamentablemente se han ido en los últimos años por estas crisis y demás que tenemos acá, o porque, nada, también hay una tendencia de ir, viajar y, bueno, también han cambiado, viste, las costumbres de los chicos más jóvenes, así que sí, es una posibilidad de hacerlo en España. ¿Con un estilo y una impronta similar a la de acá? ¿O tenés alguna idea distinta? ¿Algo que nos puedas adelantar? No, bueno, es un proyecto, ya estuvimos hablando con productoras de España y bueno, hoy es un proyecto, bueno, a lo mejor se termina de redondear en algunos meses y en el año que viene o el otro a lo mejor se puede concretar. ¿Consumís los artistas que traes? ¿O cuál es el estilo que quizás a vos más te representa de lo que generalmente se presenta en el Festival Bandera? Hablando más de gustos personales, obviamente. A ver, yo no puedo hacer un festival con lo que a mí me gusta, ni tampoco un show, porque no sería, no sé si serio es el término, pero me parece que uno tiene que hacer lo que mejor le parezca, lo que le gusta a la gente, algo que a la gente le haga, digamos, le haga feliz. Y después cuando yo quiero ver algo, bueno, que me guste, si me gusta y lo estoy haciendo yo, lo veo, pero tampoco lo disfruto tanto porque estoy trabajando. Así que cuando hay shows que a mí me gustan, los veo en otro lado. Voy a Buenos Aires, a Córdoba o donde sea. Así que en ese sentido, no, rara vez he programado algo porque a mí me guste, digo. Me parece que no. Si lo programo porque da para hacerlo, más allá que me pueda gustar, obvio, porque hay un montón. Mi género es el rock, siempre me gustó, digamos, el rock, siempre fui fanático de Sumo, tuve la suerte de ver Sumo, y después con los años escuchar anécdotas de Sumo que me contaban las pelotas o los divididos, ¿me entendés? Entonces, nada, o hablando de algún show que yo también estuve y ellos se acordaron de algunas anécdotas. Bueno, eso sí, me encantó, por ejemplo, ¿no? Esas cosas. eh, pero bueno. Algo que se pueda contar de esa división, quizás. ¿Alguna anécdota No, no, de un lado o del otro, no sé, te pasa que de un lado te cuentan algo y del otro lado es totalmente la versión no, contraria? no, no, en ese sentido son todos cuidadosos, no, nada que ver, pero eh, yo fui a un show en un pueblo que se llama El Corta, que es a 100 kilómetros de acá, fui a ver a Sumo y éramos 13 personas. Yo los conté, éramos 13, yo me colé, viste, antes de alguno colarse me colé. Dije que era Así que plomo, hiciste lo que lo que no, no hay que lo que no te hacer, gusta sí, que te sí, hagan, sí, claro. sí, todo mal. Por eso ahora presto un poco de atención cómo hay que hacer las cosas, pero eh, bueno, fui a ver ese show y después, cuando terminó, hice lo que a mí no me gusta que hagan, que es ser cholulo, y fui caminando con Luca Proda en un par de cuadras hasta el hotel, y con el manager, que es Timmy Macken, que hoy es el manager, después fue el manager de las pelotas. Eh, bueno, Petinato escribió un libro sobre ese show, porque, bueno, que habían consumido ácido, estaban todos en cualquiera. Entonces, bueno, nada, tienen un recuerdo, después hablando digamos, con Arnedo, me contaba nada, bueno, algunas cuestiones de ese show y cómo tenían una imagen de ese pueblo y del hotel que había estado hermoso, pero era más una cuestión de las drogas Totalmente distorsionada de la claro, realidad. sí, 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 bueno, nada, qué sé yo, eso. Gustavo, vamos con un pequeño ping-pong, algunas preguntitas más dinámicas para, bueno, conocer un poco más y saber tus gustos y tus preferencias. ¿El mejor show que organizaste o con el que más recuerdes? Eh, Luis Miguel en el 99 en la cancha de Central, no por una cuestión de afinidad musical, sino lo que implicó ese show. ¿Qué implicó? 30.000 personas. Fue,
para mí yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, nada, fue muy fuerte. ¿Por qué en la actualidad no se utilizan o no se pueden utilizar los estadios de la ciudad Central y Newell para realizar recitales como sí en otras ciudades como Buenos Aires, el Monumental, el Estadio Huracán, el Estadio Vélez o en Córdoba, el Kempes? En Rosario no se usan por diversos motivos. Por un lado, son estadios que a lo mejor no tienen una gran capacidad como puede tener el estadio de River. Entonces hay otras alternativas, a lo mejor como puede ser hoy el hipódromo, donde es mucho menos costoso producir. Digo, en el estadio de Newell's o de Central eh, es muy costoso producir y bueno, y también se hace difícil, sobre todo en estos años que han pasado, el tema de las barras. Entonces, bueno, es mejor evitarlo. El peor, vamos con lo contrario. El peor show o el que no haya salido algo tan bien como esperabas. Económicamente, el Cirque du Soleil, séptimo día, que se hizo en la rural, ese económicamente me fue muy mal porque era dólar y hubo devaluación y bueno, cosas que suceden acá en Argentina. Está bien. ¿Qué banda te gustaría traer y todavía no pudiste traer a la ciudad de Rosario? En realidad, en un momento, no sé, uno fantaseaba con los Rolling, que era un grupo que a mí me gustaba, pero hoy por hoy es como que, nada, estoy satisfecho, digo, todo lo que he hecho, a pesar de que no he hecho artistas de esa naturaleza, digo, no me muero por nadie, digamos, en particular. ¿Qué es lo más loco o lo más extraño que te pidió un artista en el Rider? No, bueno, puede ser desde, no sé, un show en la cancha de Central de Luis Miguel, armar todos unos camarines con cama matrimonial, mesa de ping-pong, eh, bueno, con un montón no sé, agua de viande o agua de tal lado, la cerveza de tal otro, el vino de tal otro. Este, nada, todas exigencias que hay que cumplir, pero todo es cumplible. ¿Un sueño pendiente dentro de la producción? Eh, lo voy a pensar esta noche. Mañana te digo, no sé, no es que tengo un sueño, era como te dije antes, estoy satisfecho de todo lo que hice, estoy contento, estoy feliz, digo, Bueno, puede no, ser. no sé, a lo mejor eso no está bueno tener un sueño, pero bueno, sí, sueño con que todo lo que hago salga bien y seguir creciendo y haciendo cosas para la ciudad, ¿no? Que amo Rosario. Bueno, puede ser un proyecto quizás, lo que hablábamos antes del Festival Bandera en España, un proyecto Sí, sí, a puede lograr. ser, sí, obvio, también. ¿Alguna banda o algún artista que te haya sorprendido para bien? De los nuevos, De lo que lo vos que quieras. sea. No, qué sé yo, me sorprende Babasónicos, que tiene muchísimos años en escena y sigue convocando y sigue sorprendiendo, sigue marcando tendencias. En ese sentido, este artista me encanta. Y para cerrar este ping-pong, el público rosarino es. Es lo que puede hacer, no sé, lo primero que me sale, digo, nada, va a los shows, acompaña, me parece que no hay nada para decirle. Para cerrar y agradecerte por esta charla que hemos tenido, que ha sido muy buena y nos has dejado un montón de cosas para pensar y para reflexionar. Quería preguntarte, ¿qué se viene para Allpress? ¿Cuáles son las próximas fechas en la agenda que tenés? Ya sabemos el Festival Bandera, algunas cosas. Y bueno, también si tenés algún proyecto al corto plazo que pienses realizar. Em, por suerte, digamos, este último trimestre hay un montón de shows que tiene que ver un poco también con que se viene el verano y entonces eso te permite tener shows al aire libre. Entonces, bueno, está lo de Herba, que está el Festival Bandera, está el Cumbión, también hay un evento que estoy produciendo el 27 de septiembre en el monumento de La Reina, del supermercado La Reina, con que toca Turf, Yo Salvo la Reina, Fabiana Cantilo, shows en bioseres como, no sé, como el SAR. Este,
Bueno, nada, hay mucho show, por suerte. Ciro en el anfiteatro, Trueno en el anfiteatro, Agarrate Catalina con Rubén Rada también en el anfiteatro, y un montón más que seguro que me estoy olvidando. Fiesta FA en Bioceres. eh, Nada, muchos show, mucho trabajo, que para mí eso está bueno porque le da una dinámica a la ciudad y bueno, y también se generan un montón de gente, un montón de fuentes de trabajo, ¿no? Detrás de un espectáculo, más allá del artista y el productor o la empresa productora, hay mucha gente laburando. Gustavo, te agradezco mucho la visita. Gracias a vos, Lucas, que No. estés bien.